Sí, porque ya tenemos en comunicación telefónica a Olga Urbina, que muy amablemente nos atendió, sí, de la lista Vamos con Vos. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida. Primero que nada agradecerle y darle los muy buenos días. Olga, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarnos y bueno, y permitirnos llegar a la comunidad con nuestras propuestas y con lo que estamos viendo para estas elecciones que se aproximan el 12 de septiembre. No, por favor, es un gusto tenerte en esta entrevista, así que te vamos a aprovechar. Tenemos un montón de preguntas para hacerte, así que vamos a comenzar. Lo primero que te vamos a pedir es que, si bien ya todo el mundo te conoce, bueno, que hagas tu propia presentación, a qué te dedicas, ¿sí? Y cuál es el motivo, ¿no?, por el cual participás en política. Bueno, yo soy Olga Urbina, mucha gente me debe conocer porque fui docente durante 28 años, fui vicedirectora de la Escuela Técnica de Pehuajó y directora de la Escuela de Magdala, Girondo y Nueva Plata, cuando en ese momento eran las tres escuelas en una, que estuve 4 años en esas instituciones y desde el 2016 me jubilé, me fui de la docencia y estoy trabajando, continúo trabajando en el Instituto 13 desde el año 90. Doy clases en el instituto, solamente tengo 1 hora de clase los lunes y en el último año de la carrera de Administración Agraria. Y además, desde el año 2012, luego de haber estudiado la carrera de abogacía, que fue una carrera que quise hacer cuando terminé el secundario, pero que por razones económicas nunca no la pude hacer en ese momento. Y bueno, tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Lomas de Zamora, aquí en la sede de Trenquelauquen. En el 2011 me recibí y en el 2012 puse mi propio estudio sola, despacito, con mis tiempos, y bueno, y ahora tengo mi estudio propio que comparto con otras 3 colegas que trabajamos habitualmente. Así que en esa actividad estoy ahora actualmente. Bueno, perfecto. Entonces te vamos a decir feliz día, ¿sí? Sabemos que fue ayer, pero bueno. Este, mm, Bueno, muchas gracias. Olga, ¿es la primera vez que participás de política? No, mira, yo fui en el año 99, ingresé como concejal en el Consejo Deliberante de Pehuajó, fui concejal hasta el 2003. En el 2003 nuestro grupo político ingresó a la intendencia en el momento que fue Juan Carlos Mascheroni el intendente de Pehuajó, y en el 2006 fui secretaria, en principio de secretaria de Hacienda, y luego fui secretaria de Desarrollo Humano, que fue el tiempo más largo que estuve como secretaria en la municipalidad, hasta el 2006, que por diferencias y razones personales me fui. Presenté la renuncia y me fui, volví a dar clase, volví a mi actividad docente, y desde ahí hasta la fecha no volví a estar en ningún cargo político ni en nada. Me fui a mi casa a trabajar, a atender a mi familia, porque tengo 2 hijos también, así que me dediqué a mis hijos, a mi familia, a mis cosas. Entre eso terminé la carrera, y bueno, y ahora que estoy con tiempo disponible, tengo mis propios horarios, mis hijos ya son personas adultas, así que bueno, estoy dedicándome a la política, que es algo que me apasiona, y que creo que la política es la única herramienta que hace que la gente pueda tener una mejor vida. Y por eso creo que la política se tiene que llenar de gente que tiene ganas, que le gusta y que piense en el prójimo, en las personas que lo rodean, en su ciudad y en su gente. Olga, ¿qué dijo tu familia y allegados, no, cuando les comentaste que volvías a participar de política? Bueno, como todas las cosas, mis hijos en principio decían: mamá,
¿estás segura vos de lo que vas a hacer? Porque viste cómo es la política que te lleva todo el día, y que bueno, que a veces no es grata, porque uno se ha perdido mucho el respeto hacia las personas y se dicen cosas que no son. Ya me pasó cuando estuve, que se dicen cosas que no son verdad, pero el tiempo aclara todas las situaciones, así que yo le dije a mis hijos, ustedes saben quién soy yo, nunca voy a hacer nada en contra ni de mis hijos ni de nadie, porque no me lleva, nunca me ha guiado en la vida hacerle mal a nadie. Si lo he hecho sin querer, pero no porque tenga maldad interna, y tampoco el respeto. Yo creo que la falta de respeto es una de las cosas que a mí más me duele. No sé si me duele, sino que creo que un dirigente político no puede mezclar ni faltar respeto a nadie. Primero a sus adversarios, porque son adversarios políticos, y segundo a todas las personas que trata diariamente. Entonces me parece que esa es un poco las cuestiones que a mí me llevan por la vida, y la política tiene que ser eso. Primero el respeto al prójimo, respeto a las personas, y respeto principalmente a la familia, que es el lugar donde a uno lo protegen. Y yo siento protección por mis hijos, por mi pareja, por mi familia directa, que tengo varios hermanos. Me siento muy contenida, y que por supuesto que después de tomar esa decisión de decir, bueno, voy a participar en política, también obviamente que me apoyan y están a la altura de la circunstancia, que es acompañarme. No es fácil hacer política, pero yo espero que del otro lado haya ese respeto que yo hago con el resto. Es decir, cuando uno hace lo que corresponde, creo que del otro lado debería pasar lo mismo. Hasta ahora creo que la cuestión política viene en ese sentido, en ese camino, y creo que es lo más importante. Olga, ¿desde cuándo sabes a qué partido representar, ¿no? ¿Cómo es tu formación en cuanto a la política? ¿Quién te inculcó los principios del partido y demás? Mira, yo siempre cuento una anécdota que quizás tenga que ver con mi vida personal, y que fue fundamental en la formación que fue mi mamá, porque nosotros perdimos a nuestro padre cuando yo era muy pequeña, tenía 5 años, falleció de un accidente cerebrovascular, y bueno, mi mamá nos crió sola, y esa crianza siempre fue enmarcada en una serie de cuestiones que tenían que ver con la religión católica, con base bíblica, y el peronismo. En mi casa había 2 fotos, porque éramos muy pobres, pero había 2 fotos. Una de mi papá con mi mamá cuando se casó, y otra, una foto de Perón en la mesa de luz de la pieza de mi mamá. Y creo que desde ahí nosotros siempre tuvimos, con el esfuerzo y con digamos, las bases del justicialismo, hicieron que nosotros fuéramos justicialistas, fuéramos peronistas en su momento, después el Partido Justicialista. Siempre me moví en esa línea, y creo que con las bases peronistas se puede lograr el crecimiento de la sociedad. El peronismo, alguien por ahí puede decir, no, el peronismo no existe más. No existe más, porque el peronismo perteneció a la figura de Perón, pero hay bases del Partido Justicialista que no se pueden abandonar, y que creo que son las que le permitirían a la Argentina crecer, y a nuestra ciudad, obviamente. Me mencionás mucho el peronismo. Yo te lo voy a asimilar con el kirchnerismo. ¿Tiene muchas similitudes en cuanto a las ideas y pensamientos? Mira, yo creo que hay mucha gente que dice que el kirchnerismo no es peronismo, pero yo creo que hay cosas que el kirchnerismo ha hecho mal, y que digamos, es un sector del peronismo, o lo podemos poner en un sector de las bases peronistas, que es un sector más de izquierda. Y el peronismo fue
o tiene como tres partes, ¿no? Un sector que era más de izquierda, hablamos de los años 70, ¿no? Sí, sí. Un peronismo de más de izquierda, un peronismo más del centro y un peronismo más de derecha. Entonces, el kirchnerismo creo que representa la parte más izquierda del peronismo y por eso creo que hay cosas que no son del todo convincentes para el resto de los que venimos con una base peronista. Olga, te llevo más Sí, ahora a la interna acá, a Peguajó. sí. ¿Qué podrías proponer tanto vos como tus colegas de lista desde una banca del Consejo? Mira, yo creo que hay muchas cosas que se pueden proponer. Una de las cosas que se pueden proponer y que se puede trabajar mucho es en base al diálogo y al respeto. A mí me parece que el no permitir que los concejales de la oposición, no importa cuál, no se les tenga en cuenta ningún tipo de proyectos que han presentado, me parece que es demasiado egoísta. Y eso es respetar al otro, es decir, no porque venga un proyecto desde el lado de la oposición no tenga valor, no sirva. ¿Sí? Entonces, me parece que, por supuesto, habrá proyectos que no, son irrealizables o son, no sé, lo que se considere, pero me parece que es necesario tener el respeto al otro en ese aspecto. ¿Sí? Cuando alguien presenta un proyecto, lo presenta porque seguramente tuvo alguna inquietud alguien de la comunidad de Pehuajó y que eso fue transformado en proyecto. Entonces me parece que, por eso digo el diálogo y el respeto, porque no se dialoga, no se conversa, no se habla, no se construye. Y eso es lo que necesita el Consejo Deliberante. Una oposición que pueda y que el oficialismo permita el diálogo y consensuar proyectos para que ese proyecto, aunque lo haya presentado la oposición, pueda salir igual a la comunidad. Y me parece que eso es lo que nos está faltando. En base a eso, infinidad de cosas se pueden hacer, infinidad de proyectos y propuestas que la gente misma lo dice. Nosotros estamos recorriendo todo el partido de Pehuajó y hay infinidad de cosas para presentar, pero te digo una, por ejemplo, volver a las sesiones del Consejo Deliberante en los pueblos, que es una cosa que nosotros en su momento, cuando yo fui concejal, lo hacíamos, y la gente de las comunidades se acerca, presenta propuestas, nos conoce, y eso es fundamental para llevar todas las necesidades de cada localidad al Consejo Deliberante y así el intendente tiene mayor cantidad de información que le va a servir para hacer la gestión como corresponde. Bueno, me hablaste de egoísmo en cuanto al oficialismo al escuchar los Sí, proyectos de la oposición y marcaste sí, muchos el diálogo. sí. En base a eso, ¿qué cosas pensás que están bien, ¿sí?, dentro de las decisiones tomadas por el gobierno actual? Mira, uno no puede pensar si están bien o están mal, porque yo siempre digo que el momento y la circunstancia hace que uno tome una decisión u otra. ¿Sí? Entonces, esto es aplicable a todas las cuestiones. El intendente habrá hecho bien o mal de acuerdo a las circunstancias y el momento que le tocó vivir. ¿Sí? Pero eso no implica que uno no escucha al otro. Yo soy gobernante, gobierno, gestiono porque esa es la función del intendente, pero no quita que pueda escuchar al resto y no se lo escucha porque los concejales lo dicen permanentemente en las sesiones, después en la publicidad de las radios, de los medios de comunicación de Pehuajó, que todos sus proyectos fueron rechazados o no se aprobaron o la mayoría no se aprobó. Entonces, me parece que no hay diálogo y eso es egoísmo. Si vos no podés escuchar de tus colegas, porque no estamos hablando del departamento ejecutivo, estamos hablando del Consejo Deliberante, son todos concejales, no importa de qué
extracción política vengan o provengan, sino que hay una propuesta, tratémosla, dialoguemos, veamos qué se puede y qué no, se pueden modificar los proyectos y pueden salir igual. Y me parece que eso es lo que no está pasando. Y eso no le hace bien, a Pehuajó no le hace bien. Porque la cuestión política, si el partido político puede decir, no, nosotros hicimos tal cosa, pero en definitiva, si algo es bueno, no importa de dónde venga. Si lo importante es hacerlo para que estén mejor todos los ciudadanos de Pehuajó. Y eso me parece que es lo que está faltando. Yo no voy a calificar ni de buena ni de mala la gestión del intendente, primero porque estoy fuera y para saber si es buena o mala tendría que mirar los números, tendría que mirar, analizar todas las obras que se hicieron, cómo se usaron, cómo se utilizaron todas las partidas que llegaron a Pehuajó a través del gobierno nacional y provincial, cuánto dinero se gastó en determinadas cosas, cuánto dinero se gastó en determinadas obras, cuánto se gastó. En eso yo, después de poder analizar toda esa información, ahí sí yo puedo decir hizo mala gestión o hizo una buena gestión. Pero yo no puedo opinar desde afuera porque no tengo los números, y son los números los que van a decir si fue una gestión buena o fue una gestión mala, porque es la utilización de los recursos que son escasos, pero que son que tienen que ser bien distribuidos. Por eso no la valoro. Sí digo que hay un montón de situaciones que nosotros vemos desde afuera, que las palpamos por las visitas a todos los lugares que hemos ido, de la cantidad de cosas que la gente está solicitando, que no nos piden a nosotros, sino que ya se lo han pedido a la gestión de gobierno y que no han sido resueltas. Entonces, en ese aspecto nosotros necesitamos que la gente nos diga a nosotros, que somos los concejales, y poder llevar esa voz al Consejo Deliberante. ¿Pensás que es un gobierno muy autoritario el actual, teniendo en cuenta que siempre marcando la falta de diálogo, no tanto con la oposición como con los comentarios de la gente o los reclamos de la sociedad? Lo que dice la gente, lo que nos dice a nosotros la gente, lo que me lo dicen a mí porque salgo yo a caminar, es que no se los escucha. Y si no perteneces al grupo político actual, no tenés respuesta. Respuestas puntuales, obviamente. Entonces, me parece que ahí está el tema. Y yo no comparto en muchas de las acciones que hace el intendente, porque si las compartiera estaría en su grupo, ¿sí? No las comparto, por eso estoy en otra línea política. Y nada más que eso, no las comparto. Pero si yo tengo que decir, si yo soy el gobernante, tengo que escuchar a todos, no importa de qué color político sea. Entonces, en esa línea yo no critico, digo, no comparto muchas de las cosas que hace el intendente municipal, por eso estoy en otra línea que se llama Vamos con Vos, que está Florencio Randazzo como el líder de este espacio, y que nosotros compartimos muchas de las cosas que dice y que ha hecho Florencio Randazzo, y por eso estamos acá. Perfecto, Olga. Bueno, te meto más en actualidad, en un tiempo donde Sí. todo es pandemia. Te quería Sí. preguntar, ¿cómo pensás que se gestionó la llegada de vacunas al país, ¿no? para luego ser distribuidas y aplicadas en todo nuestro territorio? ¿Y cómo pensás que ha trabajado el sistema de vacunación acá en Pehuajó? Mira, nosotros, te vuelvo a repetir, yo no puedo decir está bien, está mal, porque no es nuestra función. Nosotros lo que decimos es que toda la gente se tiene que vacunar, toda la mayor cantidad de personas estén vacunadas, porque eso garantiza no que no te contagies, sino que la acción del virus sea menor en cada una de las personas. Cuanto más vacunas haya, mejor. Cuanto más personas vacunadas, mejor. ¿Por qué? Porque tenemos que estar todos vacunados. Entonces, yo tengo 55 años, tengo una sola dosis y quisiera ponerme la segunda,
¿sí? Pero bueno, cuando llegue el turno, estaré. No digo, en esto no estoy hablando de mí como persona, sino digo, todo lo que sean vacunas, bienvenidas, y que se coloquen la mayor cantidad de vacunas, y que todos los argentinos estén vacunados, que eso es lo más importante. Bueno, en un principio se habló de los mensajes antivacunas, de que no estaban de acuerdo con la llegada de vacuna, de qué nos están poniendo, por qué esta y por qué no la otra. ¿De dónde pensás que provenían esos mensajes o de quiénes? No, la verdad que son cuestiones políticas. Yo creo que esas eran cuestiones políticas y que no le hacen bien a nadie. A mí me parece que esos mensajes no le sirve a nadie. Sí, lo que nosotros decimos es lo que te dije hace un ratito. Lo importante es acá es que la gente se vacune, que esté todo el mundo vacunado para que el virus no lo lleve a la muerte. Y eso es lo que nosotros tenemos que pregonar. Lo otro fue nada más que cuestiones políticas, donde se politizó una cuestión que tenía que ver con la pandemia, con lo difícil que fue para todos y con lo difícil que fue para mucha gente que trabajaba, que sigue todavía trabajando en forma autónoma, y es la que más se perjudicó. Así que no me interesa demasiado hablar sobre ese tema. Bueno, perfecto, Olga. Bueno, te tengo dos preguntitas más que si no las querés responder, las pasamos de largo, no hay problema, pero yo te las tengo que hacer. Primero que nada, en cuanto al gobierno anterior, ¿qué me podés decir de lo que sabés o de lo que te interesa contar, no hay problema, sobre las escuchas ilegales y además sobre el préstamo al FMI? Y en cuanto al gobierno actual, sobre la foto que se viralizó, ¿no?, en las redes sociales del cumpleaños de la esposa del presidente. Mira, sobre el gobierno anterior, bueno, ahora nosotros estamos entre dos fuerzas políticas, que hace 2 años una que se fue y la otra 2 años que está. Las dos no han hecho las cosas bien porque la gente los ha votado en contra, ¿sí? Entonces, todo lo que hizo el gobierno de Juntos por el Cambio, seguramente que para su sector y sus adeptos fue lo mejor que hizo. Para los que están gobernando fue lo peor que hizo. Pero nosotros estamos en una alternativa distinta, donde lo que estamos diciendo es: los dos estuvieron y están en el gobierno. Vienen a proponer cosas, ¿por qué no las hicieron cuando estuvieron en el gobierno? ¿Sí? Por eso nosotros somos esta alternativa. Y con respecto a las fotos, a los videos, a todas estas cuestiones que han pasado, que tiene que ver con, ya habíamos empezado con la anterior, que fue la vacunación VIP, son situaciones que indignan muchísimo a la gente. Yo no le quiero poner más nafta al fuego, como dice el dicho, ¿no? Porque me parece que indigna demasiado. Hubo gente que no despidió a sus seres queridos porque fallecieron y los internaron en el hospital o en un centro de salud, y de ahí nunca más lo vieron. Hubo gente que no pudo festejar sus 15 años, no se pudo ir de viaje de egresados, no se pudo ir a estudiar. Hubo un montón de situaciones que hacen que diga, yo me quedé, yo no hice esto, y en el sector de poder hacían todas estas fiestas. Entonces me parece que también es hablar de cosas que increpan más a la gente, la ponen más mal de lo que está. Que es incorrecto, absolutamente incorrecto, porque es el presidente de la nación, es su mujer, son sus amigos, sus allegados más directos. Yo creo que uno tiene que ser muy respetuoso de esas cuestiones. Así que nada más que eso, no mucho más, porque no le puedo agregar más indignación a la gente que realmente la ha pasado muy mal, muy mal.
Bueno, Olga, muy completo, muchísimas gracias. Bueno, para ir cerrando, te vamos a pedir un mensaje final para la sociedad, ¿no? Del por qué tendrían que votar tu lista. Así que, bueno, un mensaje final para toda la gente del partido. Bueno, muchas gracias. Mira, nosotros somos una alternativa. Porque somos una alternativa a las dos fuerzas políticas que han gobernado el país en estos últimos 10 años y somos una alternativa distinta con gente que no viene de la política. La única que viene de la política, que ha hecho política en algún momento he sido yo, después mis compañeros, todos los de la lista nuestra no han participado en política y son gente que representan a los trabajadores, a la gente común de la sociedad civil, y eso hace que tengan una impronta que es llevar lo que necesita el común de la gente al Consejo Deliberante para hacer la voz y defender sus derechos y proponer generar otras cuestiones que tienen que ver con la generación del trabajo, con la defensa de sus derechos, con obras que necesitan cada uno de los lugares que hemos recorrido. Por eso decimos nosotros, queremos ser la voz de todos aquellos que hoy no se sienten representados. Somos una alternativa distinta a los dos gobiernos que han pasado por la Argentina en estos últimos 10 años y por eso queremos que la gente nos vote, porque vamos a ser la voz de todos aquellos que no son escuchados. Bueno, Olga, perfecto, muy completo. Muchísimas gracias por habernos cedido un ratito de tu tiempo para charlar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amables, y esperemos que podamos seguir hablando de muchas propuestas que tenemos ya organizadas para cuando seamos concejales. Bueno, perfecto, entonces. Bueno, muchas gracias, Muy bien, gracias a vos. Y bueno, y ahí lo tenían ustedes entonces la palabra de Olga Urbina, cabeza de lista Vamos con Vos, junto a Florencio Randazzo, que bueno, muy amablemente nos atendió, charló un ratito con nosotros en la mañana de la radio, bueno, contándonos sus proyectos, sus propuestas, sí, que lo que tienen pensado para todos los pehuajenses, y bueno, charlando un poquito de todo, del sistema de vacunación, de cómo está la situación del país en cuanto al gobierno actual y el gobierno anterior también. Así que bueno, le volvemos a agradecer a Olga por haber tomado un ratito de su tiempo y poder charlar con nosotros en la mañana.